La sangrienta historia de Richard Ramírez. Night Stalker, el acechador nocturno. Nunca antes en la historia criminal un solo asesino había sido responsable de una variedad de crímenes tan espantosos. Todo inició en 1984, cuando un hombre llamado Richard Ramírez se dedicó a asesinar personas. Al principio los casos no parecían estar conectados, pero la policía rápidamente descubrió que estaba frente a un asesino serial perturbado que no iba a detenerse a menos que lo atraparan. ¿Quién era Richard Ramírez? El Night Stalker nació en 1960 en El Paso, Texas, y de acuerdo con su propio testimonio, su padre lo golpeaba y le provocó heridas graves en la cabeza cuando era aún niño, una supuestamente tan grave que le causó un ataque de epilepsia. Así que para escapar de los castigos decidió vivir con un primo suyo llamado Miguel, que era un veterano de la guerra de Vietnam y en donde supuestamente había violado, torturado a varias mujeres durante toda la estancia en la guerra. De acuerdo con la historia, Miguel tenía fotografías y se las mostraba a su primo mientras le contaba sobre las atrocidades que había cometido. Con solo 13 años, Richard vio cómo Miguel le disparaba a su propia esposa y poco a poco todo eso fue afectando su estado mental. Se dice que incluso comenzó a interesarse por el satanismo, se volvió adicto a las drogas y finalmente desarrolló una obsesión por la violencia física y sexual que había aprendido mientras vivió con Miguel. Ramírez después se mudó a Los Ángeles y su vida criminal comenzó al principio de los años 70. Primero fueron robos y posesiones de drogas y después con situaciones más y más violentas. Los expertos creen que el primer asesinato del Night Stalker sucedió el 28 de junio de 1984, cuando Ramírez abusó sexualmente y asesinó a una anciana de 79 años llamada Jenny Vincow. Aunque décadas después de su arresto, una prueba de ADN relacionó a Ramírez con el asesinato de una niña de 9 años, hecho que sucedió antes del asesinato de Jenny Vincow, por lo que los investigadores llegaron a pensar que Vincow no fue la primera de sus víctimas. Después de Vincow, Richard Ramírez pasó algunos meses sin cometer un solo asesinato, pero en marzo de 1985 comenzó de nuevo y esta vez con más brutalidad. Ese mismo mes, el Night Stalker atacó a María Hernández en su casa. Después mató a su compañera de cuarto, Daily Okazaki, y esa misma noche mató a una tercera víctima llamada Tsai Lian-yu. Solo una semana después, la racha de asesinatos continuó con la muerte de Vincent Zazarra y su esposa, que fue el caso en el que el estilo de Ramírez se hizo evidente. Primero le disparaba al esposo y después atacaba, violaba y acuchillaba a la mujer hasta matarla. Durante meses Richard Ramírez continuó acosando y atacando a sus víctimas, y lo más alarmante era que no tenía un tipo. Mataba a hombres y mujeres, niños de todas las edades. Podía matar a cualquiera que se cruzara por su camino, sin una razón aparente. Además de que no se quedaba solo en Los Ángeles, y llegaron a reportarse casos similares hasta en la ciudad de San Francisco. Además de la violencia, los crímenes de Ramírez parecían tener elementos de satanismo. En algunos casos obligaba a sus víctimas a declarar su amor por los demonios y solía usar su cuchillo para dibujar pentagramas en los cuerpos de algunas víctimas. California estaba en pánico total. Todos pensaban que podrían ser atacados durante la noche por el misterioso asesino. Así que la policía tuvo que duplicar el número de patrullas en las calles y crear un equipo especial con el FBI para intentar controlarlo. El principio del fin llegó en agosto de 1985, cuando Ramírez fue visto fuera de la casa de un testigo del caso. El asesino dejó unas huellas de zapatos y estacionó su coche a simple vista, donde la placa de su auto quedó totalmente expuesta. Con esos detalles, la policía comenzó a rastrear el coche, encontraron huellas y alguien les dio la idea de que Richard podría ser el hombre que buscaban. La policía pudo identificar a Ramírez gracias a su nueva base de datos, en donde se incluían registros criminales de todos aquellos que habían nacido a partir de 1960, y allí fueron encontrados los datos de Ramírez.
En la base de datos se encontraron fotos de un arresto previo. La compararon con la descripción de uno de los sobrevivientes y eventualmente decidieron hacer públicas sus fotos y nombre. Para esto, Ramírez no se había percatado de que eso había sucedido hasta que vio su propia foto en un periódico en una tienda de Los Ángeles, así que intentó robar un coche y escapar de la policía, pero era demasiado tarde. Lo habían identificado y fue perseguido por un grupo de personas que lo atraparon, lo golpearon y lo entregaron a la policía. El Night Stalker fue arrestado y declarado culpable de 13 cargos de asesinato, además de violaciones, agresiones y robos. Finalmente fue condenado a muerte en la cámara de gas y se dice que declaró: estoy más allá del bien y el mal, seré vengado, Lucifer habita en todos nosotros. Eso es. El asesino fue encerrado en una estación estatal en Los Ángeles por el resto de su vida y nunca llegó a la cámara de gas debido a que su caso era demasiado complicado y la Suprema Corte no pudo establecer una fecha para apelar hasta el 2006. Ramírez se casó en 1996 con una mujer llamada Doreen Lyon, a quien conoció por medio de cartas, y finalmente murió a los 53 años el 7 de junio de 2013 en un hospital del centro en California, supuestamente por complicaciones de una forma rara de cáncer.